Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Qué bueno poder compartir una vez más el mensaje de la palabra de Dios. Para mí es un privilegio el poder dirigirme a ustedes. Sean ustedes bienvenidos a la iglesia de los medios, la iglesia del aire. Y es que es una tremenda realidad, hermano, de que Dios se glorifica en todo. Y justamente todo lo que existe, Dios tiene el control sobre todo, en cada una de las situaciones que se dan, aunque los medios muchas veces son mal utilizados y son una herramienta bien eficaz en manos del enemigo para distorsionar la atención y para distorsionar el corazón y la conciencia de la mayoría de las personas del mundo. Sin embargo, Dios sale glorificado siempre en todo, porque mire qué importante de que aunque los templos estén cerrados, pues la iglesia sigue predicando, la iglesia sigue avanzando en su desarrollo espiritual, y ese es el llamado que nosotros tenemos. Por eso me complace mucho el poder estar con ustedes a través de este medio compartiendo la palabra de Dios. Créanme que para mí es un verdadero gusto el no desfallecer, el seguir adelante, porque de pronto muchas veces el enemigo nos quiere a nosotros hacer retroceder. Pero un verdadero hijo de Dios, hermano, siempre tiene una oportunidad para seguir creciendo espiritualmente y seguir adelante, por supuesto tomado de la mano de Dios. Pues si Dios es con nosotros, como dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? Así que en esa intención, hermano, vamos hoy a predicar y a meditar, a reflexionar y a discernir en la palabra de Dios. Hoy vamos a tocar un tema bien importante, y es el hecho de que en la intención del corazón de nuestro Dios siempre está el hecho de querernos a nosotros restaurar y renovar. Y esto que vamos a leer en la palabra de Dios claramente deja evidenciado de que la intención del Señor es cumplir sus promesas. Y una de las promesas de nuestro Dios siempre ha sido restaurarnos y renovarnos. De hecho, nosotros en el momento de que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, nosotros hemos nacido a una nueva vida. Y eso de nueva vida quiere decir una nueva oportunidad. Dios quiere restaurarnos y quiere a nosotros también renovarnos. Precisamente porque el pueblo de Dios está en cierta manera endurecido de su corazón. Y en muchos casos, de manera progresiva y casi que insensible, le hemos venido dando la espalda a nuestro Dios con nuestras actitudes, con nuestros comportamientos. El mismo hecho de que muchas veces la palabra de Dios nos parece pesada, nos parece cansada y prácticamente no es el atractivo para nosotros, sino que procedemos muchas veces a ser atraídos por cosas del mundo que son mucho más agradables a la carne. Pero sin embargo, a pesar de esa, todo empieza con un enfriamiento, pero ciertamente es las primeras fases de un endurecimiento en el corazón. Y justamente de eso vamos a tratar hoy, acerca de la promesa que Dios tiene de restauración y renovación para nosotros, pero por la dureza del corazón que nosotros estamos manifestando siempre. Y hay casos extremos, hermano, en los que muchas personas, aún que en un tiempo fueron cristianos activos y muy dinámicos en los comportamientos y en los caminos del Señor, hoy en día, a usted le consta, muchas personas que usted ha conocido como verdaderos cristianos en el pasado, se enfriaron, se fueron enfriando, y fue tan sutil ese enfriamiento que llegó precisamente a llegar a ser un endurecimiento del corazón. Y Dios, hermano, Dios está interesado en ablandar esos corazones. Y se ocupa de cualquier medio, de cualquier situación. Él es soberano y cualquier situación la va a tomar en sus manos para ablandar nuestros corazones. Y en muchos de los casos, sustituir esos corazones de piedra y convertirnos y darnos a nosotros unos corazones sensibles, unos corazones de carne, proyectados precisamente a Él, porque Él está interesado en que nosotros restauremos y renovemos nuestro corazón endurecido. Y fíjese de que el tema del endurecimiento del corazón tiene una amplia explicación, tanto desde el punto de vista espiritual
como del punto de vista también, digámoslo, material. Y en el campo de lo material, hay una patología clínica que sus efectos son precisamente esos, el endurecimiento del corazón. Y fíjese de que investigando un poco de esto acerca del endurecimiento del corazón desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista patológico, me he encontrado con un montón de situaciones bien importantes y pero que calzan a la medida con relación a los comportamientos que muchas veces espiritualmente nosotros estamos experimentando en nuestras vidas. Ahora, esa patología clínica que justamente se refiere a la dureza del corazón, clínicamente se conoce como miocardiopatía restrictiva y consiste en el endurecimiento que comienza en la parte inferior del músculo cardíaco, o sea, del corazón, específicamente en la parte que se conoce como los ventrículos del músculo del corazón. Y se puede llegar a generalizar en todo el corazón en un determinado momento, si no se toman las medidas adecuadas. Eso que comienza con un endurecimiento parcial solamente de los ventrículos del corazón, puede llegar a generalizarse de tal manera de que puede causar la muerte, el endurecimiento de un corazón que ya no bombea bien, porque precisamente clínicamente y médicamente se conoce de que la función principal de los ventrículos del corazón es justamente recoger la mayor cantidad de sangre posible cuando en cada una de las palpitaciones de nuestro corazón, el corazón se ensancha y se encoge. Es un movimiento peristálgico, le llaman ellos. Y una de las funciones es recoger la mayor cantidad de sangre posible para bombearla a todo el cuerpo. Allí los ventrículos se encargan de recoger esas cantidades de sangre que llevan ¿cómo se llaman? Los nutrientes, que llevan el oxígeno a través de todo el cuerpo. Ellos son los que se encargan de recoger la mayor cantidad de sangre para que sea bombeada hacia todo el cuerpo. Ahora bien, para los médicos, en un primer momento es bien difícil descubrir, ¿cómo se llama? Con exactitud, descubrir las causas de la miocardiopatía restrictiva. Pero hay varias afecciones que la pueden causar. Y mire qué interesante el hecho de que una de las causas que provocan o que promueven esta sintomatología son precisamente algunas de las que yo le voy a mencionar ahorita. Cuando el músculo cardíaco acumula muchas proteínas, mire qué importante, cuando acumula muchas proteínas. Qué importante esto. Sabe que una de las cosas que a las personas espiritualmente las endurece muchas veces es porque están bien económicamente, tienen un buen posicionamiento, han acumulado cosas materiales que los hace sentirse que ellos son autosuficientes y que lo que tienen es por sus propios méritos. Se llenan de muchas cosas, ¿cómo se llama? Como en el caso de esta sintomatología del corazón. Cuando el músculo cardíaco acumula muchas proteínas, eso puede llegar a causar el inicio de un endurecimiento de los ventrículos del corazón. ¿Sabe qué otra situación se da? Cuando acumula mucho hierro. Cuando acumula mucho hierro en los ventrículos, en la sangre, eso puede llegar a causar también parte del endurecimiento del corazón. Mira que acumula mucho hierro. El hierro es un metal. El hierro es un metal, hermano. Cuando el corazón se metaliza, espiritualmente hablando, cuando el corazón se va metalizando de que lo más importante para nosotros ya no es lo espiritual, sino que el dinero y las cosas materiales, el materialismo, nos ha ganado a nosotros la posición de tal manera de que incluso hasta la palabra de Dios nos parece a nosotros que son puras fábulas, que son mentiras, que son de pronto de que es porque el pastor quiere tener llena la iglesia, que el pastor no haya ni qué hacer. La gente que se llena, como el corazón clínicamente hablando, se llena de mucho hierro, que es un metal, eso puede causar los principios del endurecimiento del corazón. Y mire qué importante el hecho, cuando la persona se llena de mucho metal, cuando se metaliza y se materializa la mentalidad de la persona.
Deja la sensibilidad espiritual por las cosas materiales. ¿Sabe qué otra cosa también? Cuando hay grasa en la sangre, o está muy espesa la sangre y se producen masas o bultos, en algunos le llaman trombos, que se forman a través del torrente sanguíneo, ciertos trombos, y eso va causando, ¿cómo se llama? Ciertos masas o bultos que van provocando en un momento determinado también la dureza del corazón. Mire que está acumulando cosas. Hay cosas que obstaculizan, esos bultos que obstaculizan el fluido constante y libre a través de las arterias de la sangre. ¿Cuántas cosas en nosotros hay, hermanos, que no nos permiten avanzar? Que no nos permiten avanzar en lo espiritual, en la espiritualidad nuestra. No nos permiten avanzar. Y son tropezaderos en nuestro camino. Son el obstáculo que tenemos frente a nosotros para seguir adelante con nuestra espiritualidad, nuestra comunión para con Dios. Y por eso es que le digo de que toda esta situación, cuando me puse a estudiar esto de esta miocardiopatía restrictiva, que es el endurecimiento del corazón, me llamó mucho la atención porque tiene mucha similitud con el comportamiento de los hijos de Dios, del comportamiento de los cristianos, ya en la práctica hacia un desarrollo espiritual. Ahora bien, ¿sabe también que otra cosa produce el endurecimiento del corazón, clínicamente hablando? Cuando acumula cierta clase de glóbulos blancos. ¿Sabe que la principal función de los glóbulos blancos es la defensa del cuerpo? La defensa ante los microbios, los virus, las bacterias que llegan hasta nuestro cuerpo. Los glóbulos blancos incluso también ayudan a la cicatrización de las heridas y un montón de situaciones. Y mire qué importante el hecho de que cuando acumula cierta clase de glóbulos blancos en los ventrículos, en el torrente sanguíneo, eso también provoca que el corazón se vaya endureciendo. Asimismo, la persona ya en la parte espiritual, cuando se pone a la defensiva todo el tiempo, está a la defensiva. Y siempre le encuentra un achaque a la palabra de Dios. No, eso no es así. No, ha entendido mal. No, eso no quiso decir de esa manera. Se oponen resistencia. No, si es que eso de estar yendo a la iglesia a cada momento, no. Eso de estar solo metido en la Biblia, solo orando, mira cómo está. Y entonces la gente antepone una resistencia ante las cosas espirituales, las cosas que son de Dios. Es triste, como le decía en la pasada predicación, cómo nosotros en nuestras casas muchas veces, hermanos, ya sea nosotros mismos que nos llamamos ser hijos de Dios cristianos, muchas veces nosotros somos tan accesibles a las cosas del mundo y poco accesibles a las cosas de Dios. Le cerramos las puertas a Dios, le cerramos las puertas a lo espiritual, le cerramos las puertas a Cristo. Cuando Él está tocando, dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, hermano, pero aquí nosotros muchas veces le estamos oponiendo resistencia a las cosas que vienen de Dios. Y esa es la función que hace esos glóbulos blancos, de que no dejan entrar ciertas cosas ellos para proteger el cuerpo. Pero también muchos de los cristianos oponen resistencia a entrar a las cosas espirituales, a las cosas que son de Dios, y fácilmente le abre las puertas a las cosas que son demoníacas, a las cosas que son de Satanás. Y si yo me pusiera, imagine, si usted fuera conmigo y fuéramos a ver las casas de los hermanos cristianos, ¿cuántos de nuestros hijos están metidos en juegos diabólicos, en música satánica, en música que trae mensajes subliminales, en programas, en películas con alto contenido, pornográfico o violento, dándole las puertas abiertas a Satanás, pero resistiendo a Dios? Entonces, mire qué importante es el endurecimiento del corazón, cómo se va gestando, tanto en la parte clínica, y lo vamos asimilando y lo vamos comparando con la parte espiritual. ¿Sabe qué otra cosa? Cuando hay un antecedente familiar de este tipo de dolencias. O sea, cuando hay un antecedente, innato, o sea, que ya viene en los genes, genético. La parte genética, cuando se hereda la enfermedad, también es una de las causas que pueden llegar a que una persona llegue a desarrollar esta enfermedad, esta le dije que era miocardiopatía restrictiva.
puede llegar a desarrollarla por la herencia, por haber heredado de alguien, de algún pariente cercano que esté padeciendo esta enfermedad. Y esto ¿cómo se llama? Se asemeja también al hecho, hermano, de que nosotros muchas veces saben que estamos compenetrados. Y muchas personas no quieren venir a Cristo. ¿Sabe por qué? Por la tradición. No, yo no puedo, ¿cómo se llama? Yo no puedo traicionar, dicen algunas personas, la religión de mis padres. Yo no puedo traicionar la herencia religiosa de mis abuelos. Ah, no, si mi abuelita viera qué católica era. No, mire, si esa abuelita cada vez que era Semana Santa, allá iba con las candelas a dejarlas a la iglesia, y allá iba tapadita la señora en las procesiones, y yo no puedo, si es que mi familia era totalmente católica, no puedo dejar las tradiciones. Y mire que esta enfermedad del endurecimiento del corazón, una de las causas es el antecedente familiar, la herencia familiar. Y así es en la parte espiritual. No queremos venir a Cristo, no queremos aceptar la verdad del Evangelio, la luz del Evangelio, porque estamos nosotros anclados en tradiciones, en defender la religión de mis padres. Mire qué importante, hermano. Ahora bien, los síntomas. Con relación a los síntomas en la parte clínica, al principio no son notorios, fíjense que no se notan, según investigué. La sintomatología en el caso de esta patología clínica no es notoria al principio, pasa prácticamente desapercibido y es hasta cierto punto asintomática, o sea, no muestra síntomas. Y así es igual cuando nosotros estamos caminando en ese desarrollo del endurecimiento del corazón. Al principio no se nota. Al principio, con solo el hecho de que ya no oro todos los días de pronto, o ya no oro por los alimentos, no se nota porque sigo siendo cristiano, según nosotros. Sigo siendo cristiano. No, si fíjese de que yo siempre voy a la iglesia, pero con una actitud totalmente equivocada, porque no va con la intención de escuchar lo que Dios quiere decirle, sino que de pronto va con la intención de criticar al pastor, de criticar a los hermanos, de oponerse, digamos, a los dictámenes de la iglesia, a no servir, a no diezmar, un montón de situaciones. Al principio no se nota y es asintomático. Creemos de que estamos bien, pero en el fondo estamos mal. Qué importante, porque al principio esta patología no se nota, es asintomática. Y hay leves síntomas, como de pronto un cansancio o una debilidad. Mire qué importante cómo empieza, con un simple cansancio o una debilidad. Usted era de pronto de aquellas personas que no faltaba ninguno de los cultos de la iglesia. Y estaba pendiente de las actividades de la iglesia y de estar en el camino del Señor todo el tiempo. Pero poco a poco se fue enfriando. Y solo empezó mostrando un cierto cansancio. No, ya hoy quizás solo voy a ir 2 cultos. Hoy quizás solo voy a ir, en el caso nuestro, solo voy a ir el jueves. El sábado, es que el martes, fíjese que el martes ya no, muy cansado. Ahora solo voy a los jueves y el sábado, si me queda tiempo. El domingo sí voy a ir. Y así poco a poco nos venimos debilitando y no se nota al principio. No se nota al principio. Y es que está mostrando un cierto cansancio o debilidad al principio. Leve prácticamente. Ahora bien, cuando se desarrolla, provoca una insuficiencia cardíaca. Eso provoca falta de aire, cansancio acentuado, ya bien acentuado el cansancio. O sea, le falta el aire, hermano, cuando camina, se siente cansado, se siente bien fatigado, le falta el aire. Cuando ya es notorio los síntomas. Cuando hay un cansancio ya bien acentuado. O sea, cansancio me refiero a que ya siente un decaimiento total en el cuerpo. Siente una dificultad para respirar ya a la hora de acostarse. Y siente hinchazón en las piernas. Y a veces hasta dolor de pecho. ¿No es cierto de que muchas veces nosotros ya en el interior nuestro, cuando nos estamos endureciendo espiritualmente en nuestro corazón, sentimos de que todo nos va faltando, se van cerrando las válvulas de las bendiciones? Como la falta de aire, se van cerrando algunas cosas que ya no tenemos. Y ya después ya no solamente es un culto que ya no voy, sino que ya no voy 2, o ya solamente el domingo. Y así sucesivamente.
Y hay una hinchazón en las piernas, dice acá en la parte clínica. Y a nosotros, ¿cuántas veces? Muchas veces hasta nos pesan las piernas. Y dicen, no, es que ir caminando hasta la iglesia, viera que muy lejos me queda. Antes, porque nos venían a traer. Pero hoy no, sí es que muy lejos. Fíjese de que yo conozco, hermano, una obra, una misión en donde fuimos a conocer, se llama allá en un cantón que se llama Las Tablas. Allá por Aguachapán, por esa zona. Y la gente para llegar a escuchar culto, hermano, caminan alrededor de unos 3 kilómetros, 4 kilómetros, pero de puras veredas y piedras. Nosotros fuimos a conocer. Y una iglesia tan humilde, pero tan humilde, que se sientan en el muro perimetral del terrenito de la iglesia, son palos, un cerco de madera. Y el púlpito es un montículo de tierra donde han puesto arribita ¿cómo se llama? El púlpito. Y la gente se sienta donde puede. Algunos en el suelo de tierra ahí se sientan. Pero con qué entusiasmo esa gente llega a servir y a escuchar la palabra de Dios. Pero la hinchazón de las piernas muchas veces a nosotros nos tiene debilitados y ya no podemos seguir adelante. Ay, no, es que viera que es muy lejos. Y muchas veces hay dolor de pecho. Duele el pecho. Y eso quiere decir, hermano, cuando ya empieza a sentir de que le duele, de que muchas veces no se le está tomando en cuenta en la iglesia, o usted mismo está sintiendo de que le está fallando a Dios, porque hay un conflicto interno. Usted sabe que está mal, que está caminando mal en ese sentido, pero no quiere proceder a cambiar. Pero fíjese que la intención de Dios es precisamente el hecho de que nosotros cambiemos. Y Él quiere a nosotros, como le dije al principio, restaurarnos y renovarnos en esa situación. Hay un texto que es bien importante que lo podamos leer en este momento. Está ya en el libro del profeta Ezequiel. Si usted tiene una Biblia en su mano, usted va a acompañar en la lectura de la palabra de Dios. Porque entiendo, hermano, de que cuando yo le mando esta predicación, supongo de que de alguna manera usted toma el interés necesario y se sienta tranquilamente con su Biblia a escuchar la meditación que vamos a tener. Como que estamos en la iglesia, hermano. Estamos justamente porque la iglesia somos nosotros y estamos reunidos, aunque sea lejitos, por medio de estos medios, a través de estos medios, pero siempre reunidos. Quiero que me acompañe allá en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 11. Vamos a leer a partir del versículo 16, algo que tiene que ver mucho con esto que acabamos de estar meditando. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, se está refiriendo al pueblo de Israel, hermano, que estaban justamente en un juicio de Dios. Dios los había alejado de su tierra, los había expatriado, los había mandado a cautiverio a otras partes del mundo. Habían sido llevados cautivos. Y por eso dice aquí, por tanto di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. El pequeño santuario se está refiriendo a un remanente, hermano. Otra vez el tema del remanente. El pequeño grupo, aquellos que no nos cansamos de orar, de clamar al Señor. Por todos los hermanos, por el avivamiento en la iglesia, porque despierte los corazones. Ese remanente, a eso se está refiriendo. Y dice el versículo 17, di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos. Y os daré la tierra de Israel. O sea, la promesa la voy a cumplir, en pocas palabras. Y volverán allá, a donde yo los quería poner al principio, donde siempre los quise tener, dice el Señor. Es que yo siempre los he querido tener ahí congregaditos, unánimes, juntos, en armonía, en un mismo sentir, en un mismo pensar, meditando y siendo bendecidos a través de la palabra de Dios. Allí es donde el Señor siempre nos ha querido tener. Y dice en el 18, y volverán allá, y quitarán de ella todas sus idolatrías, mire, y todas sus abominaciones, en lo que se estaban metiendo, en lo que habían caminado mucho tiempo con la dureza de corazón, y volverán allá, dice, donde yo siempre los he querido tener, y quitarán de allá todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y mire qué importante el versículo 19, y les daré
¿Qué dice? Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré, oiga hermano, quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Pero mire qué importante, mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo un camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. En pocas palabras, labrarán su propia estaca y se sentarán en ella. Lo que lo que siembren, eso van a cosechar, y yo no voy a intervenir, dice el Señor. Mire qué importante, pero lo importante, lo central de esto es que nos dará un espíritu nuevo, un corazón de carne sensible, y quitará el corazón de piedra. Nos librará del endurecimiento del corazón. Y sabe, hermano, de que el pueblo de Dios siempre fue un pueblo rebelde. Y sigue siendo. Nosotros somos ahora pueblo de Dios. Y seguimos siendo rebeldes. Seguimos siendo desobedientes a Dios. Y él, hermano, bueno, usted sabe, en este tiempo el Señor está molesto, muy airado, enojado. ¿Por qué? Porque su pueblo se ha ido demasiado lejos de él. Y el mundo está corrompido de sobremanera, hermano. Por eso Dios está ahorita airado y ha mandado juicio. Y seguirá mandando juicio. Pero solo aprenderemos aquellos que verdaderamente tengamos la capacidad de discernir en su palabra. Y volver a los caminos, sensibilizar nuestros corazones. Porque fíjense que el pueblo de Dios, desde el principio, el pueblo de Israel, cuando fue en los tiempos de Moisés, Moisés tenía, en cierto momento llegó a tener sojuzgado al pueblo y lo tuvo bajo control. Cuando Moisés murió incluso y le transfirió la autoridad y la conducción del pueblo a Josué, Josué guió al pueblo por la conquista y ¿cómo se llama? Dios se manifestó y dio grandes maravillas y prodigios para que ellos conquistaran los pueblos que tenían que conquistar. Josué terminó la tarea y repartió la tierra de Israel a todas las tribus de Israel. Esa misión Dios se la había dado, porque le dijo, y tú repartirás la tierra. Y así fue. Si Dios se lo había dicho desde hace años atrás, se cumplió, porque las promesas de Dios todas se cumplen, hermano. Entonces Josué pudo repartir la tierra, pero fíjese de que qué importante. Ya cuando Josué estaba prácticamente por morir, Josué murió a los 110 años de edad. Y él ya sentía de que ya eran sus últimos días sobre la tierra, porque estaba en muy buena vejez y en ese tiempo Dios les permitió estar en paz. Un tiempo de paz total en donde no tenían guerra, ya no tenían altercado con ningún pueblo porque ya Israel era fuerte. Y sus pueblos enemigos habían entendido que ellos estaban bajo la cobertura de Dios y se había quedado de tal manera que Dios los puso en un tiempo largo de paz y tranquilidad, prosperidad. Pero en ese tiempo Josué, cuando ya estaba por morir, llamó al pueblo. Llamó a los príncipes, a los ancianos, a los principales del pueblo y a todo el pueblo en general lo reunió para hacer una remembranza y decirles de que si ellos tenían lo que tenían y estaban en la condición que estaban, en esa tremenda bendición, era porque Dios siempre había estado con ellos y que Dios siempre se había manifestado, que no era por sus fuerzas, que no era por sus capacidades, que no era porque eran el pueblo escogido, sino porque Dios había peleado por ellos. Él lo estaba haciendo un énfasis, le estaba aclarando sus mentes y sus corazones de que todo lo que tenían era porque Dios se los había dado. Y eso nos dice el Señor ahora a nosotros, hermano. Hermano, yo le puedo asegurar de que hasta la librita de sal que usted compró es por la misericordia de Dios y porque Dios le ha dado esos recursos, hermano. No crea que porque usted se pasó todo el día trabajando, que fue aquí, que fue allá y que tiene 2 trabajos, 3 trabajos y está saludable para trabajar. Hermano, no es por usted. Entendamos que es porque la misericordia de Dios está con nosotros. ¿Cuántas personas no lo pueden hacer? Pero porque han caído víctimas de sus propias rebeldías y de sus desobediencias. Pero Dios ha tenido misericordia y todo lo que nosotros tenemos por la gracia y la misericordia de Dios. Eso tenemos que entenderlo, eso tenemos que dejarlo bien claro en nuestro corazón. Y el pueblo, él llamó al pueblo y les dijo,
de que siguieran en los caminos de Dios, que no se apartaran de la ley ni a diestra ni a siniestra, porque así como habían visto de que Él había sido un ejemplo, un testimonio vivo de que Él nunca se apartó de las leyes de Dios y siguió los lineamientos de Dios y siguió comunicado y en comunión con Dios, y eso le había garantizado a Él la victoria y estar en estos tiempos de paz. Él quería transferir esa idea y ese raciocinio, ese conocimiento a todo el pueblo para que no se apartaran de Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que era pueblo de dura servicio, era pueblo duro, era pueblo, pues a él le había tocado lidiar con ese pueblo todo el tiempo que a él le correspondía. Y sabía lo que era ese pueblo, y por eso tuvo a bien llamarlo ya antes de morir. Les dio la mejor herencia que les podía dar, ponerles a Dios en el corazón a cada uno de los miembros del pueblo, porque fue una asamblea general que él hizo. Y les dijo, no vayan a meterse a servir, porque el día que ustedes se aparten, él les advirtió. Usted lo puede ver y lo puede leer allá en Josué. En Josué capítulo 23, del 1 al 3, él reúne a toda la gente. En el capítulo del 1 al 3 reúne a toda la gente y les hace esa exhortación. En el versículo del 6 al 8, él les está también diciendo de que no se aparten de Dios. Y al final de su discurso, cuando está haciéndoles esa exhortación, les dice, si bien a ustedes les parece, porque les apela a la voluntad de ellos, y les dice que no se aparten de Dios, y les dice, si a ustedes bien os parece servir a Dios, servirle con todo su corazón. Porque mire qué importante, y quizás lo vamos a leer, porque aquí dice en el capítulo 24, versículo 14 en adelante, dice, cuando Él les llamó a que sensibilizaran su corazón, que no fueran duros de corazón, en pocas palabras, les dice en el versículo 14 del capítulo 24 de Josué, les dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle, mire qué importante, servirle con integridad, no chueco, hermano. No del diente al labio, no con medias tintas, no hoy sí, mañana no, dice aquí, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, sin hipocresías, hermano. Y dice, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Mire qué importante, qué herencia más grande les estaba dejando Josué en el corazón a esta gente en ese tiempo. Y mire qué importante el 15, él les dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Porque esto es voluntario, hermano, el servirle a Dios es voluntario. Pero con unas tremendas bendiciones, eso sí. Pero mire qué paradójico, que no le servimos al Señor con integridad, ni con temor, ni con verdad. Y muchas veces queremos recibir bendiciones, y cuando no las tenemos, o cuando estamos en dificultades, ¿dónde está Dios? Y si aquí dice, mire, y si mal os parece servir a Jehová, escoger, porque es voluntario, hermano, usted es voluntario. Escoged a quién serváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo estoy bien claro, dice Josué, que todo lo que tengo y todas estas bendiciones son porque le he servido como el Señor esperaba de mí. Y por eso lo tengo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, allá ustedes. Es voluntario. Entonces fíjense que el pueblo en ese tiempo se fueron tocados en su corazón. Y miren lo que dijo el pueblo. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Estaban reconociendo, hermano, paradójicamente reconociendo. Y dice, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Ellos reconocían. Pero fíjese que qué importante, de que esta generación se comprometió con el Señor. Pero al poco tiempo, hermano, a la falta de la autoridad de Josué,
lamentablemente. Y cuando murió toda esa generación que le había acompañado a Josué, o sea, los ancianos y todas las personas mayores que estaban guiando de alguna manera al pueblo en sus propias casas con esta promesa que habían hecho, cuando esa generación desapareció, cuando esa generación murió, vino una nueva generación que no conoció de Dios. Vino una nueva generación que se volvió en contra de Dios en rebeldía completa. Y no fueron fieles a los pasos que sus padres habían seguido. Endurecieron sus corazones. Endurecieron sus corazones de tal manera que llegó un tiempo, hermano, en que Dios tampoco no los deja. Nunca nos va a dejar. Aún. Porque aún estando en esa situación de endureza, de endurecimiento de corazón, Dios nunca nos va a dejar. Por eso cuando leímos allá en Ezequiel dice, pero yo los voy a volver a llamar y los voy a traer de donde se fueron. Perdidos donde andan, yo los voy a traer de regreso y les voy a dar un espíritu y un corazón nuevo. Voy a restaurar y voy a renovar su espíritu y su corazón para que puedan andar en mis caminos. Ahora, ¿cómo yo puedo identificar? Ya ahora viéndolo desde el punto de vista espiritual, ¿cómo yo puedo identificar que estoy endureciendo mi corazón? ¿Cómo yo puedo identificar y ponerme alerta para que no caer en esa dureza de corazón? Y, ojo, que así como en la parte clínica, si eso avanza, el corazón se inutiliza completamente y la persona muere. Muere porque el corazón se vuelve corazón duro, de piedra, y muere, ya no bombea ninguna cantidad de sangre. A no ser que le hagan un trasplante de corazón, clínicamente hablando, o le pongan un marcapaso, que una batería es una bomba manejada por una batería, que esa parte es artificial. Ha avanzado tanto la ciencia médica, pero nosotros, ¿cómo podemos accesar a eso? Si eso es carísimo. Asimismo en la parte espiritual, si no tomamos las medidas correctivas, si no oímos la palabra de Dios, si no tomamos en cuenta a Dios a tiempo, por eso es importante que nosotros podamos en este momento identificar algunos de los aspectos que son visibles o son tangibles, que los podemos experimentar muchas veces en algunas fases de nuestra vida, en algunas etapas de nuestra vida, y alertarnos y hacer lo que tengamos que hacer para volver a los caminos del Señor. ¿Cómo yo identifico que estoy caminando en dureza de corazón? ¿Sabe? Cuando mengua la espiritualidad y se potencializa en mí la carnalidad. Cuando me atraen las cosas del mundo. Cuando es más atractivo tener dinero en la bolsa. Y no es que Dios esté en contra del dinero, hermano. Si Dios no está en contra de la riqueza, claro que no. Pero allá en Timoteo dice la palabra de Dios, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y amor ya es idolatría. Amor es ya amar y poner por encima de cualquier otra cosa el ganar dinero, el tener dinero. Por eso hay un eslogan por ahí o un dicho que dice de que el que sirve a Dios por dinero es capaz de servirle al diablo por un mejor salario. Cuando metalizamos los corazones. Allí es una sintomatología espiritual que podemos nosotros alertarnos. Cuando mengua nuestra espiritualidad, dejo de hacer mis prácticas espirituales, lectura bíblica, oración, ayuno, la asistencia a los cultos, estar pendiente de enriquecer y alimentar mi alma, mi espíritu con la palabra de Dios. Cuando mengua mi espiritualidad y potencializo en mí la carnalidad, me es atractivo más las cosas del mundo. Las cosas que producen una satisfacción momentánea. Ese es uno de los indicativos. ¿Sabe qué también otro indicativo es? Que cuando hay endurecimiento del corazón, hay un distanciamiento de Dios y un apego al mundo, que casi viene siendo lo mismo de lo que acabamos de hablar. Sin embargo, hay un distanciamiento de Dios y apego al mundo. Y el distanciamiento no es solamente de que ya no asisto a la iglesia, sino que es un distanciamiento en todas las áreas de mi vida. Ya no tengo intimidad con Dios, ya no oro en lo privado, ya no oro con mi familia, ya no leo mi vida, cosas de esas. Cuando ya hay un distanciamiento,
Porque la dureza del corazón va provocando distanciamiento y apego a las cosas del mundo. Y sabe, cuando estoy caminando también, esta es una sintomatología y es un indicador. Cuando estoy caminando en un círculo vicioso. Y cuando hablo de un círculo vicioso, me refiero a de que desde el punto donde nace una cosa que me está alejando de Dios, sigo caminando y llego a ese mismo punto y sigo caminando en ese mismo punto, y de manera que es una especie de círculo, que yo estoy en un círculo vicioso. No me salgo de ahí y ya me acostumbré, ya me estoy acostumbrando a ese círculo vicioso. Otra cosa, la dureza del corazón. Cuando hay dureza en el corazón de nosotros, ¿sabe qué hay? Insensibilidad. Y eso sí es grave, hermano. Porque cuando el corazón ya está bien duro, ya no hay sensibilidad. Y sabe que la sensibilidad ya no hay, ya no me preocupa nada, pues. Como quien dice, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, ¿y qué? Yo he visto algunas fotos de algunas personas por ahí, conocidas de la iglesia, que ahora, hermano, están en una tremenda insensibilidad de corazón. Y usted también conoce algunas personas, hermano, que usted también ya ha visto, que están caminando en insensibilidad de corazón. Porque eso es lo que produce el endurecimiento, una insensibilidad ya no. Y como veíamos allá en el libro de Ezequiel, cuando leíamos la parte de Ezequiel, dice: mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones. Dice que yo traigo, dice, camino sobre sus propias cabezas. Su camino sobre sus propias cabezas. O sea, ellos solitos se están labrando su propia estaca, cavando su propio hoyo para caer en él. Y eso, hermano, usted lo sabe perfectamente, que así es. Ahora, Dios, como decíamos al principio, está interesado en esa restauración y en esa renovación. El mensaje creo que ha sido más que ilustrativo y amplio para que nosotros, a través de este mensaje de la palabra de Dios, podamos recapacitar, hermano. Podamos nosotros tomar las riendas de nuestra propia vida y sobre todo tomar la decisión de apegarnos a la intención que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque Él quiere darnos un corazón y un espíritu nuevo dentro de nosotros y quitar los corazones de piedra y darnos corazones de carne. Solo es cuestión, hermano, de tener la actitud apropiada. ¿Y cuál es la actitud apropiada? Humillación, arrepentimiento, buscando siempre la misericordia de Dios, que es amplia y es infinita. Por lo tanto, hermano y hermana, yo creo y siento en mi corazón de que este mensaje será de beneficio suyo, como lo ha sido para mí. Hoy, en estos tiempos en los que Dios ha mostrado su indignación, su ira, su enojo, pero también su oportunidad para aquel que se sensibilice y no vea pasar las cosas que están pasando solo porque pasan, y probablemente usted y yo no estamos siendo afectados. Porque nadie entiende verdaderamente hasta que verdaderamente está afectado, hermano. Uno ve las cosas desde lejitos y muchas veces no tomamos conciencia de ellas porque no hemos sido tocados en nuestra propia. Por eso es que hay mucha gente, hermano, que anda desobedeciendo las instrucciones que da el gobierno de andar saliendo, exponiéndose. Porque como no han sido afectados en su propia carne, en su propia persona o con alguien de su familia cercano, no toman en serio la situación. Ojalá y no tengamos nosotros que tomar conciencia de las cosas hasta ser afectados directamente. Porque Dios está a nosotros advirtiéndonos. Dice el proverbio que el avisado ve el mal y se aparta, se esconde. Pero que el simple, el necio, el rebelde, pasa y lleva el mal. Yo creo que es importante, hermano, de que podamos nosotros meditar en la palabra de Dios, tomarlo muy en cuenta
¿Sabe desde cuándo? ¿Desde qué momento usted va a tomar en cuenta el mensaje de la palabra de Dios? Desde que se siente a escuchar esto que Dios ha mandado para usted, como que estuviéramos en el templo. Que le tome la seriedad del caso. Desde allí comienza el proceso de renovación y el proceso de restauración. Y cuando usted comparta con otras personas de su familia, ahora que está con ellos ahí, comparte este mensaje. No busque yo no busco protagonismo, yo quiero que se entienda y que Dios sea glorificado. Porque al final, Él es el que da las palabras, nosotros no. Solo somos instrumentos en las manos del Señor. Yo, un tremendo pecador como cualquier otro. Pero me considero afortunado de que Dios me tome como instrumento para poder predicar su palabra. Tomemos las cosas en serio, hermano. Tomémoslos como una advertencia muy oportuna de parte de Dios para nosotros. Y que la honra y la gloria sean solo para nuestro Dios. Que el Señor me les bendiga rica y abundantemente. Y que la paz del Señor sea con todos y cada uno de nosotros. Amén y amén.